se puede transformar en energía térmica. Para esto hice un experimento en el cual se tenía un cilindro con unas paletas adentro, más o menos como ¿sí? Y estas paletas estaban unidas a un hilo y esto a su vez estaba unido a una pesa. Cuando se soltaba la pesa, pues el hilo se iba moviendo y a la vez las paletas iban girando porque el hilo se iba desenrollando. Pero esto tenía un termómetro y logró captar que el movimiento de las paletas generaba calor. También es importante identificar que las calorías que nosotros consideramos en la comida no equivale a la caloría de calor. Una caloría de comida equivale a 1000 calorías de lo que estamos hablando. En el apartado 18.3 vamos a hablar acerca del calor y el trabajo, en el cual se establece que la energía también se transmite por termodinámica, o sea, por el calor, o por el trabajo en un sistema y también con la relación con su ambiente. Para esto tenemos que el proceso termodinámico es equivalente a una presión, a un volumen y a una temperatura. Y el proceso termodinámico va a referirse a, como ya dije, a una presión, a un volumen y una temperatura final menos una inicial. Y normalmente la energía se transfiere de adentro hacia afuera. Para calcular el cambio de volumen, tenemos que esto puede ser el área por dB, que es la distancia empujada. O sea, si tenemos un recipiente con un gas y tenemos algo que esté empujando, el gas va a empujar hacia arriba. Entonces, ese empuje que el gas genera hacia arriba, pues es la distancia desplazada. Y para el trabajo tenemos que es la presión por el volumen final menos el volumen inicial. Siempre y cuando la presión se mantenga constante. Cuando la presión no es constante, se van a usar los diagramas de PV. Estos diagramas de PV lo que hacen es graficar las presiones por el volumen y de ahí nos van a decir si nuestro trabajo es positivo o si nuestro trabajo va a ser negativo. En el primer caso tenemos que si nuestro volumen va decreciendo, pero la presión va en aumento, nuestro trabajo va a ser equivalente a un trabajo negativo, pero al contrario, si la presión va disminuyendo y a su vez el volumen va aumentando, el trabajo va a ser positivo. Y en caso de que el sistema llegara al mismo punto, primero si nuestro inicio está situado en este punto y aumenta de volumen, después se mantiene un volumen constante, pero la presión baja, y después si el volumen regresa,
y la presión se mantiene constante y al final la presión vuelve a aumentar. Eso hace que nuestro trabajo sea positivo, pero si se hace de manera inversa, el trabajo va a ser negativo. El inciso 18.4 del libro vamos a hablar acerca de la primera ley de la termodinámica, en el cual nos habla de 3 tipos de sistema, de termodinámica, que sería el abierto, el aislado y el cerrado. En el abierto puede que haya intercambio de energía, calor y de masa. Sin embargo, en el cerrado no hay elementos constitutivos que salgan o entran, pero sí se introduce energía termodinámica. Y finalmente, en el aislado no hay interacción con su ambiente. Para nuestra fórmula de la primera ley de la termodinámica va a estar definida por la diferencial de la energía interna va a ser equivalente a la energía interna final menos la energía interna inicial, y esto a su vez equivale al calor menos el trabajo. Esta fórmula solamente va a funcionar para los sistemas que estén cerrados y obvio para su energía interna. Y bueno, esta fórmula se puede definir, como ya dije, como el calor adquirido menos el trabajo efectuado. Y en este tipo de sistemas la energía se va a conservar. Para el apartado 18.5 vamos a hablar acerca de la primera ley en los procesos especiales. ¿A qué se refiere esto? Que la energía térmica a veces se transforma de formas especiales y puede ser en el proceso adiabático, en el proceso a volumen constante y en el proceso en la trayectoria cerrada. En el proceso adiabático vamos a tener que el calor va a equivaler a 0 y que nuestra diferencial de energía interna equivale a un trabajo negativo. Esto es debido a que el calor no fluye cuando el estado del sistema cambia. Y también vamos a tener la segunda forma especial, que es el proceso a volumen constante, que también se puede llamar isocáricos, que equivale a un volumen constante y el trabajo es equivalente a 0 y la diferencial de la energía interna va a equivaler al calor. El proceso especial, la forma especial número 3 corresponde al proceso en trayectoria cerrada, que es cuando el sistema logra regresar a su manera original. Entonces vamos a tener que el calor va a ser igual a su trabajo y que la diferencial de energía interna va a ser equivalente a 0, debido a que como regresa a como estaba al principio, pues no hay pérdidas de energía. El siguiente corresponde a la expansión libre. En la expansión libre vamos a tener que el calor corresponde a 0, el trabajo igual corresponde a 0 y la diferencial de
energía interna igual va a corresponder a 0. Y esto se lleva a cabo cuando hay recipientes aislados y cuando un gas dentro de este recipiente expande su tamaño. Después tenemos el proceso a presión constante o los isobáricos. En esta ocasión el volumen cambia y se refleja en el trabajo. La presión siempre va a ser constante. Nuestra fórmula de la diferencial de energía interna va a equivaler al calor menos la presión constante sobre la diferencial del volumen de nuestro sistema. Y finalmente tenemos el proceso a temperatura constante o los isotérmicos. Y pues aquí la temperatura va a ser igual a constante, como su nombre lo dice. Y esto solamente ocurre cuando está en contacto, nuestro sistema está en contacto con un dispositivo térmico externo que pues genere esta temperatura constante. En el apartado 18.6 vamos a hablar acerca de calores específicos de sólidos y de los fluidos. Para esto primero hay que definir lo que es capacidad calorífica, que esto es equivalente a la C va a ser lo que representa la capacidad calorífica y la T nuestra diferencia de temperaturas. Entonces tenemos que calor es igual a capacidad calorífica por la diferencia de temperaturas y está expresado en unidades de joules sobre K. Y hace referencia a cuánto calor se requiere para aumentar la temperatura de un objeto a una cantidad determinada que nos están dando. También es importante definir lo que es el calor específico y esto es el cambio de temperatura